de aritmética simple. Suma, resta, multiplicación y división. Había hecho un par de problemas y la idea era que ustedes continuaran con la guía. Les mandé una tarea el martes. Esa tarea era hacer ciertos problemas. En realidad hace gran parte de la materia, de la guía 1, pero saltarse algunos problemas. De esa guía, de esa tarea, les voy a mostrar las alternativas. No sé si les mandé las respuestas, creo que no se las mandé, pero les voy a mostrar ya. Entonces se las voy a enviar en la tarde. Bueno, ya estamos en la tarde, pero cuando termine el problema. Aquí están las soluciones. La única que está mala es la primera pregunta. Sí, la primera está mala, pero nada que hacer. Pero todas las otras soluciones están correctas. Están las soluciones de los problemas de la guía, estos 6 problemas, y están las soluciones de los problemas de la sección. Tipo cuando tuvimos que agregar el más o menos de los números, el tema de los volantines, todas las preguntas. Entonces, voy a ir pregunta por pregunta, o mejor dicho, de estas 6 preguntas, de la parte guía, no de la parte problemas de la sección, sino que de guías. De estas 5 primeras preguntas, ¿hubo alguna en donde ustedes tuvieran dudas? Revisen los resultados. Si es que no les da, me preguntan y yo rehago los problemas. Recuerden que esta clase no era de pasar materia, esta clase era de resolver dudas. Obviamente, igual voy a terminar pasando materia eventualmente, pero no, ni siquiera pasar materia, es ejercitar. Entonces, de esos problemas de la guía, no de los problemas de la sección, de la guía, ¿cuál de ellos les dieron resultados diferentes? O primero que todo, ¿hicieron la tarea? Vamos a partir con eso, para saber con qué me estoy enfrentando hoy día. ¿Hicieron la tarea que les mandé? De resolver sus problemas. ¿Vieron el correo en estas semanas? ¿O se alejaron de todo lo que es Duoc? Ya, vayan comparando. De estos 5 problemas, recuerden que el primero, el de las cajas de las bolsas de perro y de gato, ya lo resolvimos en clases. Supone que no se hacían algunos problemas nada más, pero para eso estoy mostrando cada una de las alternativas. Por eso, de estos 6 problemas que correspondían a de esta parte, este problema lo resolvimos, porque se lo he resuelto en todos los cursos. Problema del ascenso de la montaña, los sacos de papa creo que también lo vimos. El de la temperatura, que va bajando cada tiempo. Y el de las máquinas, la productividad. Y por último, el de las baldosas. De esos problemas, que yo les había pedido que lo hicieran de la guía, acá están las respuestas. Algunas de ellas no les dio, o estas 6 preguntas están bien, o algún problema no consiguieron resolver, que también se da. Algunas veces quedas a medio camino y simplemente no sabes cómo avanzar. O más aún, si es que no hicieron nada, si es que ni siquiera han vuelto a ver el correo. Lean esos 6 primeros problemas. Y yo creo que ustedes ya saben mejor que yo en qué son buenos y en qué son malos. Lean el problema y vean, ¿será que seré capaz de resolverlo por mí mismo? Si crean que no se la pueden, me avisan y ahora resolvemos el problema. Recuerden que esto no es clase de materia. Yo no preparé la clase. Yo vine con la intención de que ya me van a preguntar, profe, haga tal problema, perfecto, hago tal problema. Así que de estos 6, ¿hay alguno que tuvieron conflicto?
Ya, asumo entonces que están estos primeros problemas resueltos. Problema 3, letra C. Ya. Se deben transportar tantos kilogramos de papas. ¿Cuál le conviene? ¿Cuál es la mejor opción? Y si pagó 94.000. Pudieron ocurrir las siguientes opciones. Bloc de notas. Ya. ¿Cuál es la idea que tenían estos camiones? Nosotros ya habíamos visto de que el transporte B era el más barato. Porque para ver cuál era más, cuál le conviene, teníamos que comparar el precio con la carga que lleva, con los kilogramos que lleva cada camión. Recuerden que comparar era dividir el precio con la carga, con los kilogramos. Entonces en el caso del B te daba 20.000 dividido 20.000 pesos dividido 6.000 kilogramos y eso te daba 3,4, una cosa así. Te daba, eran más rentables, ese era el tema. Porque todas las otras divisiones te daba, en el primero, en el caso de la... Ay, esto lo tengo anotado, sí, ya hice este problema varias veces. Acá. Chuta, no. Ya, claro. Esto es de otro curso, de un curso que hice hoy día en la mañana. Entonces tengo que comparar cuántos kilogramos se envió y cuánto dinero se hace. La comparación te dan estos precios. Significa que el B era el más económico porque te cobraba 3,3 pesos por cada kilogramo. Esto es comparando los valores. Comparar significa dividir. Comparar el según o entre los kilogramos que se transportan. O sea, dividir dinero entre kilogramos. Dividir dinero entre kilogramos. Y eso te da un número y te dice cuánto vas a pagar por kilogramo. Significa que el B es más barato. La segunda pregunta, ¿cuál es la mejor combinación que se puede hacer para pagar menos? Teníamos que ir viendo. Primero necesito saber cuántos kilogramos voy a llevar, entonces hago el total, que son tantos sacos. Sí, lo mandé. No recuerdo si este problema lo hice con ustedes o no. Para ser honestos. Dejen revisar. Esto de habilidades numéricas, esto es nivelación, lista, no, ya. 19 de marzo, eso fue la semana pasada, ¿cierto? Sí, ya, este es el curso de ustedes. Ok. Son naturales. Ya, por alguna razón. Ah, pero esto está. Sí, esto está. Chicos, ya, qué bueno que me preguntaron. Vean esto. Plataforma AVA, ¿cierto? Esta es la plataforma de ustedes. Cursos online. Cursos online. Clases. Martes 17. Jueves 19. Jueves 19. Fue la semana pasada. Aquí está el video. Y aquí están los apuntes. Y ahí está todo lo que vimos. Está todo ordenadito. Está el problema 1 de los perros y el de los gatos. Están los problemas de la sección. Está el problema 3 que ya lo vimos, que es el mismo. Está todo esto. Está. Ustedes copian. Control C. Van a cualquier archivo de WordPad.
ponen control B, pegar, y ahí tienen todo. Toda esta materia ya está. Si yo ya vi todo eso, está en la página, vean la página. Les mandé un video con un tutorial en YouTube para que ustedes vean todo esto, para no tener que estar repitiendo cada clase. Entonces, ¿cuál es la esencia? De que ya sabemos de que el transporte B era el más barato, ¿cierto? Si ya sabemos que el transporte B era el más barato, entonces necesitamos ver en la letra C que alguien gastó 94.000 pesos. Entonces, ¿cuál fue la opción que eligieron? Para la mejor combinación necesitas saber cuántos camiones de viaje se va a ocupar. Esto es la letra B. ¿Cuál es la mejor combinación? Yo ya sé que el transporte B es el más barato, porque esto es lo que vimos en clases. Comparamos cuánto dinero versus cuántos kilogramos lleva. Para comparar, tú divides, haces la división y te dan estos números. Manteniendo la unidad, arriba precio, abajo kilogramos, significa que el primer transporte te cobra 4 pesos por cada 1 kilogramo. Segundo transporte te cobra 3,3 pesos por cada kilogramo y el último te cobra 3,4 por cada kilogramo. El segundo es más rentable. Después, en la letra B, ¿cuál es la mejor combinación que puede hacer para pagar menos? Primero, tengo que ver cuántos kilogramos voy a ocupar, porque lo que acabo de hacer de comparar es solamente con la tablita que aparece. No he tomado en cuenta cuántos kilogramos voy a tener que llevar en total. Entonces, necesito saber cuántos camiones o viajes se van a usar. La cantidad de viajes es repartir el total de kilogramos de papas en lo que cabe en un camión B. ¿Por qué estoy ocupando un camión B? Porque es la combinación más barata. Entonces, obviamente lo ideal es priorizar el transporte B. Entonces voy a repartir todos los kilogramos en un camión B. En total son 960 sacos de 25 kilogramos cada uno. Literalmente, 25 kilogramos por cada saco. Por cada uno de los 960 sacos. Literalmente 25 kilogramos por cada uno de los 960. Ustedes tienen que ser capaces de leer una frase y llevarlo a una operación. Te da 24.000. Entonces, tengo 4.000 kilogramos de papas y quiero llevarlos en estos camiones. En donde el transporte B, que resultó ser el más barato, cada camión yo puedo meterle 6.000 kilogramos. ¿Cuántos camiones necesito? Estoy en la letra B. Ya voy a ir a la C. Tengo 24.000 kilogramos en total y los quiero dividir o repartir el total de kilogramos de 4.000 en los kilogramos que caben en el camión B, en los 6.000 kilogramos. Entonces eso es repartir, significa dividir, significa que van a tomar el total y lo van a dividir por los kilogramos que tiene un camión del transporte B. Y eso me va a dar 4. Y ese 4 es la cantidad de viajes que van a necesitar. ¿Sobró algo? No. Me da una cantidad entera de viajes. O sea, que voy a tener que ocupar 4 camiones enteros del transporte B. Como es el transporte más barato, me quedo con esa combinación. De que me calza todo bonito y no tengo que ocupar un camión extra para el poquito que me sobre. En el caso que te hubiera dado 4,2 viajes, por ejemplo. Entonces la respuesta, ¿cuál es la mejor combinación para pagar menos? Es usar 4 camiones de transporte B. Y ahora, la pregunta que me estaban pidiendo. Todo esto era el preámbulo. Por concepto de transporte, alguien gastó 90. Resulta que si nosotros necesitábamos 4 camiones del transporte B y el transporte B te cobra 20.000 pesos, significa que nuestra combinación nos sale 80.000 pesos. 4 por 20. Le pasaron esta pega a alguien más
y ese tipo gastó 94.000. Chuta. Significa de que los tipos gastaron más de lo que deberían haber gastado. Eligieron una combinación que no era muy óptima. ¿Cuál fue la opción que eligieron? Significa que tengo que combinar estos precios, diferentes combinaciones de estos precios, hasta obtener 94.000, para saber qué tipo de transporte ocupar. Entonces hay varias combinaciones. Una de ellas, que la más simple, es que 94.000 termina con 4, 94, 14. Ya, entonces puede haber sido un viaje de 14, pues 80.000, para que den los 94.000 que el tipo gastó. 94.000 menos 14.000, 80.000. Y eso equivale a 4 transportes de 20.000. En otras palabras, 94.000 corresponde a 14 más 80, ¿cierto? 14 más 80, 94. 80 al mismo tiempo corresponde 4 veces 20. Entonces, 14 es lo que vale un transporte A. Y 20.000 es lo que vale un transporte B. Entonces, una combinación puede haber sido usar un viaje de A y además 4 viajes de B. Un viaje de transporte A y 4 viajes de B. Habían varias combinaciones, no era la única. Hay otra opción donde ocupan 2 transportes de A con 2 transportes de B y un transporte de C. Si tomo 2 veces 14.000 más 2 veces 20.000 más una vez 26.000, eso vuelve a dar 94.000. Esa sería una segunda combinación. Otra opción sería 3 viajes con el transporte A y 2 viajes con el transporte C. 3 por 14.000 más 2 por 26.000 también te da 94.000. Entonces esas combinaciones te sirven. ¿Cuál era la pregunta? Además de las opciones, pura cachativa, ir tanteando y ver qué números te servían. ¿Cuántos sacos adicionales pudieron haber transportado por ese mismo precio? Quedémonos con esta opción. Un viaje de A y 4 viajes de B. Resulta que antes nosotros habíamos visto que con 4 camiones del transporte B ya iba a bastar. 4 camiones de transporte B, donde cada camión cuesta 20.000, significa un total de 80.000. La persona gastó 94.000. Entonces, nosotros gastamos 80.000. Significa que con esa misma plata a nosotros nos habían sobrado 14.000. Si nos hubieran pasado a nosotros 94.000, nosotros habríamos usado 4 camiones del transporte B y habríamos gastado 80.000. Significa que nos habría quedado sobrando 14.000. ¿Cuántos sacos extra puedo llevar con esos 14.000? Va a depender. 14.000 es justamente el precio del transporte A. Entonces con esos 14.000 yo puedo ocupar un camión de A, un viaje extra del transporte A. Ese viaje extra va a poder llevar 3.500 kilogramos. Entonces podría ocupar todo ese espacio en sacos. Entonces, los sacos extras corresponden a los 3.500 kilogramos que tengo disponible de este viaje extra, porque me sobraron 14.000 y eso es un viaje de A. Entonces tengo un viaje del transporte A adicional. Ese viaje yo le puedo llenar 3.500 kilogramos. 3.500 kilogramos se traducen en cierta cantidad de sacos extras que yo puedo llevar, porque todo esto fue porque te sobró plata, una cantidad extra. Entonces, ¿cómo veo cuántos sacos caben ahí? Fácil, tengo que repartir esta cantidad de kilogramos en sacos de 25 cada uno, porque cada saco contenía 25 kilogramos.
Entonces reparto estos 3.500 kilogramos, que es el viaje extra que tengo, en sacos de 25. Repartir significa dividir 3.500 entre 25. Hago la división y me da 140. Significa que puedo llevar 140 sacos extras. Entonces, 140 sacos van a caber en este viaje, en este camión de 3.500 kilogramos, que es del transporte A, que es el viaje extra que vamos a tener, porque nos sobró 14.000, ya que antes tenían 94.000 y ahora tienen un costo de 80.000. Significa que te faltó esa cantidad. Obviamente, si yo hubiera ocupado otra combinación de viajes, 4 viajes B, un viaje A, eso es lo que yo estaba ocupando, y eso te daba 140. Si ustedes ocupan otra combinación, tienen que hacer exactamente el mismo cálculo, pero te va a dar cantidades diferentes de sacos. Hasta ahí. ¿Se entiende un poco más este problema? ¿Se va entendiendo la diferencia de la letra C? Ya, perfecto. Otra pregunta de estas, otra duda de estas preguntas. Por cierto, estos videos, o sea, estas preguntas, las 5 y las 6 están en los videos de YouTube que les mandé. Ojo con eso. Y la pregunta 4 y la pregunta 2, no sé si ustedes la hicieron. Si es que no la hicieron, la voy a ver hoy día. Porque son complicadas esas preguntas y siempre aparecen en las pruebas. Ya, esto lo hicimos en clases. Que era rellenar esta tablita con positivo o negativo dependiendo del caso. ¿Hicieron el problema 2 de los volantines? Si es que lo hicieron, consiguieron desarrollar. Ya hicimos de los volantines. Ya, perfecto. El 3 no se los di de tarea porque no venía al caso, era bien raro, así que no valía la pena resolverlo. Pero era ir distribuyendo el dinero, ocupando combinaciones para ver cómo, tipo, si tenía 64.000, entonces eso se divide, no sé, en 3 billetes de 20 y 2 billetes de 2, y ahí tenían que ir buscando combinaciones. Está bien enredado este problema y nunca te lo preguntan, entonces preferí no dejárselo de tarea. El problema 4 de los buses. ¿Hicimos este problema? Si es que no, ¿lo hicieron ustedes o tuvieron dudas? Vayan revisando las respuestas que les dieron, por cierto. El problema 5 era el del equipo de fútbol. Creo que no les di ese problema. De hecho, tengo la tarea. Es más fácil ver la tarea. Anuncios, clases, jueves, nivelación, ya. Problema de la sección 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10. 1, 2, 4, 5, ya. Este problema. ¿Tuvieron dudas con el problema 5? Ahí. Ya. Si alguien va teniendo dudas, vaya a preguntar. En el problema 6 o 7 y 8, en alguno de esos problemas, 6, 7, 8, 9, en alguno de esos problemas, ¿alguno de ustedes tuvo dudas? El 6 y 7 no se hacía, perfecto. Del 8 al 11. ¿Alguno tuvo dudas? El 10 era el problema típico de prueba, por cierto. Lo único que tenían que hacer era recordar cuándo iban a ocupar valor al por mayor y cuándo iba a ocupar valor al por menor.
El 9 era bien simple, era repartir el total entre la cantidad de hermanos, no tenía mayor ciencia. El 8 lo hicimos. Y acá me imagino que ustedes ya saben la diferencia entre el detalle y el por mayor. Tipo, la primera distribuidora cobra el por mayor cuando se compran más de 20. O sea que si compras 10 artículos, tienes que pagar cada uno 3.003. 19 artículos, cada uno 3.003. 20 artículos, 3.003. 21 más de 20, recién ahí empiezas a tener este precio con descuento. Cada uno de los artículos, no es solamente el 21avo. Y tenían que tener cuidado porque la segunda distribuidora tenía un límite de 30, desde 31 en adelante, o más de 30. Mientras que la otra era más de 15. Entonces ahí tenían que ir viendo. Tipo 25, acá el límite es de 21 en adelante. Acá te conviene, acá te sale el por mayor, aquí te sale el detalle, en la segunda, porque la segunda era a partir de 31. Y más de 15 acá era al por mayor. Entonces ahí tenían que ir viendo si es que era al detalle o al por mayor en cada uno de los casos. Era un problema bien simple, pero podrían complicarse. Y de la pregunta 11. 11 con todas las demás. De ese piñón de pregunta, de las 11 a las 17, ¿hubo alguna duda? La 16. Ya, esa pregunta siempre genera conflicto por el tema de los decimales y de la anotación. Vamos a la pregunta 16. La 16. Entonces, dos amigos se demoran en armar un cubo Rubik. Son estos cubos de colores que tú los vas girando y la idea es que todo te quede con un lado del cubo, te quede todo con el mismo color. Ah, pero tenemos internet. Cubo Rubik. Son estos cubos. Ustedes ya los conocen, los han visto en algún momento. Entonces, tengo esa tablita. Mauricio y Roberto. Uno se demora 0,3 horas y el otro se demora 20 minutos. Primero que todo, ¿cuál de ellas son verdaderas? El que demora menos es Roberto. Ojo que es cuál o cuáles. No es solamente una. Así que puede que más de una sea verdadera. El que demora menos es Roberto. Primero que todo, está en unidades diferentes. Mauricio anotó el tiempo en horas y Roberto en minutos. Significa que tenemos que llevarlo todo a horas para comparar, o lo llevamos todo a minutos para comparar, o lo llevamos todo a segundos. Va a depender. ¿Qué es lo que nos preguntan en las alternativas? Primero, te preguntan si es que el que demora menos es Roberto. Tengo que llevarlo todo a la misma unidad, así que ahí voy a tener que elegir horas o minutos. En las demás preguntas te hablan de minutos y de segundos. Entonces lo ideal sería llevarlo todo a minutos y después llevarlo todo a segundos. No necesito llevarlo a horas. Más aún, si yo hubiera querido llevarlo a horas, 20 minutos no alcanza a ser una hora. Significa que ese 20 minutos, si yo lo escribo en horas, va a ser 0, algo. De hecho, va a ser 0,333333 horas. Ojo con eso. No queremos trabajar con decimales. Así que, vamos por partes. Roberto, 0,3 horas.
20 minutos. ¿Cómo yo llevo, cómo saca el cálculo? Exactamente lo que iba a preguntarles. ¿Cómo lo llevo esto a minutos? Porque acá yo ya tengo que estar en 20 minutos, pues no tiene mayor ciencia. Necesito volver a traspasar los minutos. Esto es lo que les va a complicar. Entonces, ¿cómo se traspasa Mauricio a minutos? Regla de 3. ¿Por qué regla de 3? Porque cada vez que tengan una relación numérica, van a tener que ocupar la regla de 3. Po ecuación. ¿Qué significa po? Ah, por la ecuación. Ya, sí. La ecuación que es la relación entre minutos y segundos, por supuesto. Ya acá. Pizarra en blanco. Entonces, voy a intentar escribir lo más bonito que pueda. Pero voy a intentar. Yo sé que una hora corresponde a 60 minutos, ¿cierto? Piensa así. Significa que una hora corresponde a 60 minutos. Por otra parte, 60 minutos corresponde a una hora. Yo puedo ir y devolverme. 0,3 horas es lo que se demoró Mauricio. Esta relación de una hora y 60 minutos se va a mantener siempre, en cualquier lugar y en cualquier momento. Si es que una relación entre dos cosas se mantiene siempre, entonces tú puedes usar la regla de 3. La regla de 3 es cuando tú ocupas una proporción. Si yo estoy trabajando con el doble de horas, significa que voy a estar trabajando con el doble de minutos. Si estoy trabajando con el triple de horas, voy a estar trabajando con el triple de minutos. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo tengo 0,3 horas. Significa que lo voy a escribir acá en el lado de las horas. Una hora equivale a 60 minutos. 3 horas equivale a ¿cuánto? ¿Qué es lo que voy a tener? Esta relación se mantiene siempre. Yo quiero aplicar esta relación en esta nueva situación. ¿Cómo lo hago? Lo escribo todo ordenado, donde voy a dejar por un lado todo lo que son las horas y por otro lado todo lo que son los minutos. Ordenado en filas, la primera fila es la situación original, una hora son 60 minutos. La nueva fila, la de abajo, corresponde al nuevo caso. Ahora voy a ver qué es lo que pasa con 0,3 horas. La primera columna es todo lo que sea horas y la segunda columna es todo lo que sea minutos. ¿Cómo se hace la regla de 3? Porque aquí yo tengo tres valores, tengo el 1, el 60 y el 0,3. Me falta el otro, la otra incógnita. Eso es una regla de 3. Fácil. Multiplico la diagonal y divido por el número que queda sobrando, por el número que sobra. ¿Qué significa eso? Ya, un lápiz. Vas a multiplicar la diagonal. ¿Cuál diagonal? La diagonal que tiene números. La diagonal es de una esquina a la otra. Aquí tienes una diagonal. Esa diagonal tiene números, ¿cierto? Es 0,3, no es 3. Ojo con eso. Entonces vas a multiplicar la diagonal y después vas a dividir por el número que sobra. ¿Cuál es el número que te quedó dando vuelta? El 1. Aquel número. Entonces, ¿cómo sería la regla de 3? Sería básicamente que la incógnita, eso es lo que vamos a encontrar, corresponde a multiplicar la diagonal, los números que aparecen en la diagonal, 0,3 por 60, y todo ese resultado tú lo vas a dividir por el número que te sobró, el que está en la esquina, el 1 que anda dando vuelta. Todo eso la calculadora, 0,3, no es 3. 0,3 por 60, eso te va a dar 18.
dividido por 1, entonces eso es igual a 18. Significa que este número, que estaba este espacio, vale 18. ¿18 qué? Minutos, segundos, horas, depende. Está en la columna de los minutos, entonces esto corresponde a 18 minutos. Eso es la regla de 3. Es cuando tienes una situación que se repite, una relación entre valores, y después tienes otra relación donde te falta un número. Entonces, si te falta un número, se puede obtener con la regla de 3. ¿Cómo? Lo escribes todo ordenado, a un lado las horas, a otro lado los minutos, de la situación genérica, que una hora vale 60 minutos, y la nueva situación, 0,3. Multiplicas la diagonal de números, que puede ser esa o puede haber sido la otra diagonal, dependiendo de cómo tú escribas la situación. Tipo, podría haber sido de esta forma. Si tú habrías escrito las cosas en orden diferente. Pero de cualquier caso es multiplicar la diagonal que aparezca y dividirla, el resultado de la multiplicación, dividirlo por el número que te quedó suelto, que te quedó dando vuelta en la esquina. 0,3 multiplicado por 60 te da 18. Ese 18 dividido por 1 te da 18. Entonces, este número es el 18. Significa que todo esto fue para saber que Roberto demora 18 minutos. Obviamente esto en la práctica lo tienen que hacer rápido, tienen que hacer la regla de 3 de una. Yo ahora estoy yendo con el lujo de detalles para que ustedes sepan cómo se hace. Entonces recién ahora puedo trabajar de forma más simple. Ya sé que Mauricio y Roberto tienen... Mauricio demora 8 y Roberto demora 20. Recién ahora vamos con el problema. El que demora menos es Roberto. Roberto demora 20 minutos, Mauricio demora 18. Roberto demora menos, no, él demoró más. Demoró 20 minutos, Mauricio demoró menos, 18. Entonces la A es la B. Roberto demora 10 minutos menos que Mauricio. Mentira. Roberto demora 2 minutos menos que Mauricio. Perdón, 2 minutos más que Mauricio. No hay una diferencia de 10 minutos entre estos números. Hay una diferencia de 2 minutos entre estos números. Entonces no hay una diferencia, no es que uno demore 10 menos que otro o más que otro. Eso también es falso. Acá debería decir el que demora menos es Mauricio. Para que tengan también el que debería aparecer. En el caso de la segunda alternativa, la diferencia de tiempos es de 120 segundos. La diferencia de tiempos es de 120 segundos. Resulta que sí, la diferencia de tiempo es de 2 minutos. Entonces eso es verdadero. Por cierto, la diferencia de tiempo es 2 minutos y acá me están hablando de segundos. Entonces, la misma vaina. ¿Cómo uno trabaja acá? En color negro. 1 minuto equivale a 60 segundos, ¿cierto? 2 minutos
equivalen a una incógnita. Esto es la regla de 3. Ustedes en sus cabezas se saben estos números fáciles, pero si yo te digo 4 minutos, ahí ya no les va a salir tan simple como decir 120 segundos. Entonces, de nuevo, multiplican la diagonal y dividen por el número que te quedó dando vuelta. Significa que te va a quedar que la incógnita equivale a 2 por 60 dividido por 1. Y eso es 120. Como este número estaba en la columna de la derecha y en la columna de la derecha yo tengo segundos, sino que esos son 120 segundos. Entonces, efectivamente, la diferencia de tiempo es de 120 segundos. Sí. ¿Qué hay de la letra D? Roberto 2 minutos más rápido que Mauricio. ¿Quién es más rápido? ¿Mauricio o Roberto? Para ver quién es más rápido, tengo que ver quién se demoró menos. ¿Quién se demoró menos? Mauricio. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? ¿O qué es lo que debería decir? Que Mauricio es tantos minutos más rápido que Roberto. Eso es lo que debería decir, porque eso es lo que me dice la tabla de datos. Me dice que Mauricio se demoró 2 minutos menos que Roberto. Entonces, 2 minutos más rápido que Roberto. ¿Es eso lo que aparece en la alternativa? No. La alternativa te dice que Roberto es más rápido que Mauricio. Pero en realidad Mauricio es más rápido que Roberto. Ni siquiera necesitan ver el tiempo. Esta alternativa es falsa. Luego, ¿cuál de las siguientes opciones son verdaderas? Solamente la C. Exacto. La opción verdadera es C. ¿Hicieron la 17? La 17 era como de construcción. Era más de lógica que de cálculo. Fíjense un poco. ¿En cuál de los parques debería haber una mayor cantidad de árboles plantados? Árboles plantados va a depender de cuánta superficie haya dando vuelta. Entonces, por cierto, esto es lo que estaba escrito en la otra pregunta. Esto es lo que yo les voy a ir mandando cada clase. O sea, les voy a dejar eso en la plataforma AVA. Y ahí ustedes van a tener que meterse para encontrar todo esto. Entonces, en la pregunta 17, tengo 4 parques, cada uno con formas diferentes. Esto es como visto desde arriba, desde un helicóptero, no sé, desde arriba. Entonces, ¿en cuál de los parques debería haber una mayor cantidad de árboles plantados? Obviamente, eso depende de cuál tiene más superficie. Superficie es... Aquí voy a tener dos cosas. ¿Qué es lo celeste? Tengo un rectángulo, ¿cierto? Ya ese rectángulo tiene un borde celeste y adentro está pintado de rojo. ¿Qué es cada cosa? Lo celeste, o azul en realidad, corresponde al borde, ¿cierto? Eso es igual al contorno. Y eso es igual al perímetro. Se le llama perímetro. Todo lo que es azul es el borde, lo de afuera, la línea que te da la forma.
Todo lo que es rojo, por cierto, es lo que está adentro. Adentro de esta figura. Significa que es la superficie. A eso se le llama área. Entonces, lo que está adentro es el área y el borde, el contorno, es el perímetro. Vamos al problema de nuevo. En el problema nos preguntan cuál de las regiones es más chiquitita y cuál es más grande, o en cuál vas a colocar más árboles. Si yo tengo una región donde estoy trabajando con de estas regiones, ¿cuál tiene más superficie? Porque eso es lo que yo necesito ver. ¿Cuál va a tener mayor área? ¿Cuál tiene mayor cantidad de espacio adentro? Claramente el parque 1 es el que tiene más espacio, porque en ese puedo plantar más árboles. En el parque 4 yo tengo menos superficie, tiene menos color verde, entonces va a tener menos cantidad de árboles. ¿En cuál de los parques debería haber una mayor cantidad de árboles plantados? En el parque 1, porque es el parque que tiene mayor superficie o mayor área. Esa es la respuesta verbal, porque me están diciendo justifica. Si Rafael quiere correr por el borde de un parque, por el borde, por el contorno, significa que ahora estamos hablando de perímetro, ya no nos interesa lo que hay adentro, nos interesa la línea que bordea cada parque. ¿En cuál de ellos logra una mayor distancia? Justifique. La figura era cualquiera, exacto. Alguien que sabe lo que es trotar porque ya sabe cómo dirigir todo esto. Fíjense. ¿Cuál tiene mayor superficie? Ya, asumamos que... No, esto me quedó medio malo el último. En esencia, y esto lo voy a escribir con otro color, yo puedo tomar todo este segmento y en vez de correrlo ahí, yo puedo correrlo acá. ¿Cierto? Esta distancia es igual a esa distancia. Son iguales. Por otra parte, esta distancia es igual al espacio que hay acá. Entonces, en esencia, yo puedo moverme entre medio y voy a recorrer la misma distancia. Si yo elimino todo lo que está dentro, yo voy a moverme de la misma forma y voy a haber recorrido la misma región. Lo que pasa es que en vez de hacer estos, no sé, 5 metros en el borde, yo lo estoy haciendo por dentro. Y en vez de avanzar esto, no sé, 8 metros por el borde, yo me estoy metiendo por dentro. Pero en esencia estoy ocupando la misma distancia, estoy recorriendo la misma región. Entonces todas tienen el mismo perímetro. Significa que voy a tener diferentes figuras con diferentes propiedades. En el caso de los parques, acá en el caso de los parques, en la pregunta 17, los parques tienen diferentes superficies, área, pero tienen el mismo contorno, perímetro. Entonces, habrá más árboles en el parque 1. Eso era la primera pregunta.
y dará lo mismo cuál hay que recorrer. Y eso era la pregunta. ¿Se va entendiendo la sutileza? De que aunque tengan formas diferentes, igual van a tener ciertas cosas similares. Geometría generalmente uno se complica con esto. Se complica porque cada vez en el colegio se le enseña menos geometría. Y la geometría es lo más simple que van a tener en matemáticas. Solo que si te lo enseñan con dibujitos. Si no te lo enseñan con dibujitos, lo vas a encontrar lo más complicado que hay. Para mí es trivial de que este contorno es el mismo, pero si no te hacen el dibujito, a algunos le va. De hecho, los del diurno estuvieron planeándose mucho tiempo para que entendieran este problema. Ya, habiendo hecho estos problemas, les pregunto, de los primeros problemas de la guía, de acá, guía 1, ¿hicieron el problema 2 y el problema 4? De hecho, les doy 10 minutos menos 5 minutos para que hagan este problema 2. Quiero que trabajen con este ejercicio. Si es que ya lo hicieron, vuélvanlo a hacer. Porque este ejercicio es fácil perderse y quiero que lo ejerciten. Quiero que al menos una vez lo ejerciten. Intenten hacer este problema. Les doy 10 minutos. Sí, 10 minutos. No, no hay agua. Sacamos el Ay, agua. apaguen los micrófonos, por favor. No hay agua ahora. Mira, apaguen los micrófonos, por favor. Mamá nos mandó la media cagada, dejó la media hueá cagada aquí. ¿Quién? Mira. Gracias. Problema 2. Háganlo. Le doy 10 minutos. Pregunta, gramaticalmente te estás preguntando a qué altura vas a llegar o cuánto tienes que subir. Ojo con eso.
Ya, exacto. ¿Cómo era todo este problema? El problema 2 era básicamente que tú bajas 2 grados Celsius por cada 200 metros de altura. O sea, que la temperatura baja 2 grados por cada aumento de altura, por cada 200 metros. ¿A qué altura habrá que ascender para alcanzar los menos 15 grados? O sea que tú en algún momento, el punto de partida está a una altura de 300 y la temperatura es de 5 grados Celsius. La temperatura inicial es de 5 grados. La temperatura final, yo quiero que sea de menos 15. Entonces, ¿cuánto debe bajar la temperatura? O mejor, ¿a qué altura debo subir? Va a depender de cuánto debo subir para que la temperatura baje. Saber cuánto voy a subir tiene relación con cuánto queremos que la temperatura baje. Si queremos que la temperatura baje, nosotros tenemos que subir. Si tenemos cuánto va a bajar la temperatura, podemos ver cuánto debemos subir. Entonces, ¿cuánto baja la temperatura? Eso es tomar el valor final menos la temperatura inicial. Siempre es final menos inicial. O sea, menos 15 menos 5. Y eso te da menos 20. Significa que la temperatura debe bajar 20 grados Celsius. Ahora nos vamos, esto fue solamente con temperatura, porque era el valor inicial y final que teníamos. Tiene que bajar 20 grados. Para eso necesitamos subir cierta cantidad de altura. Da lo mismo donde partimos. Lo que importa es ver cuánto vamos a tener que subir. Si yo sé que la temperatura baja 2 grados cada vez que yo subo 200 metros, entonces esta relación siempre se va a mantener porque en ningún momento te dicen que eso va a cambiar. En el enunciado te dicen que la temperatura baja 2 grados por cada 200 metros de altura. En ningún momento se te habla de que eso va a ser diferente en algún momento. Entonces, ¿cuántos grados queremos nosotros bajar? 20 grados. ¿Cuánto debemos subir? No sé. De aquí ustedes pueden hacer la regla de 3. Entonces, por regla de 3, multiplicas la diagonal y después divides por el número que te queda dando vuelta. 20 por 200, la diagonal, dividido por 2. Eso te da 2000. Entonces, este símbolo de pregunta representa 2000. Este símbolo de pregunta estaba en la columna de los metros, no de los grados Celsius. Significa que estos 2000 son metros. Estos 2000 están en cuánto debo subir. Entonces, debo subir 2000 metros. Ahora, la pregunta es, ¿a qué altura habrá que ascender? No es cuánto debes ascender, cuánto debes subir. Debo subir 2000. La pregunta es, ¿a qué altura vas a llegar? Recién ahora nos preocupamos de la altura inicial y de la altura final. Lo único que aprendimos fue que si queremos que la temperatura baje los 20 grados,
que necesitamos para comenzar en 5 grados y terminar en menos 15, debemos subir 2000 metros. Significa que si partiste a nivel del mar, debes llegar a una altura de 2000 metros. Si partiste a 1000 metros y debes subir 2000, vas a terminar en 3000 metros. Si partiste a 100 metros y debes subir 2000 metros, vas a terminar en 2100 metros. Entonces vas a terminar en lugares diferentes si comienzas en lugares diferentes. Pero en cualquiera de los casos vas a tener que subir 2 metros. Entonces, la altura final, que es lo que te están pidiendo, se toma en cuenta o se calcula tomando la altura inicial y sumando lo que debes subir. Literalmente, la altura final es la altura inicial más lo que debes subir. Literalmente es esa frase. Entonces la altura final va a ser la altura inicial, que eran 300, más lo que debo subir. ¿Cuánto debo subir? 2000. Todo esto está en metros, por supuesto. Entonces la altura final es de 2300 metros. Y eso sería la respuesta. Esta pregunta es bien enredada porque no te están dando la información para saber qué temperatura hay en cada momento, en cada altura. Cuando te hablan de que la temperatura baja 2 grados por cada 200 metros de altura, te están hablando cómo cambian las cosas, pero no te están diciendo qué altura estás y qué temperatura tienes. Te está diciendo cómo está cambiando la temperatura según cómo cambia la altura. Son dos conceptos súper diferentes. Y este es, podría decir que el problema más difícil de la primera prueba. Por lo menos el más enredado. Este problema porque ocupa tasa de cambio. Y ustedes no están muy acostumbrados a tener una tasa de cambio. En este caso es disminuir 2 grados por cada 200 metros de altura. Sin embargo, estos problemas se hacen súper fácil si ustedes ocupan la regla de 3. Si tienen la regla de 3, van a tener todo a sus manos y van a poder desarrollar fácil estos problemas. El problema 4 era la misma idea. Fíjense, comienzas a una hora con cierta temperatura. La temperatura baja cierta cantidad cada cierto tiempo. Antes, la temperatura bajaba, desciende cierta cantidad por cada altura. Ahora la temperatura baja según cada tiempo. Entonces el concepto es lo mismo, solo que ahora no vamos a estar hablando de alturas, vamos a estar hablando de tiempo. ¿Cuál será la temperatura que se registrará a las 23 horas? Con este ejercicio cierro la clase, por cierto. Pregunta 4. Primero, vamos por partes. El tiempo inicial son las 20 horas. El tiempo final son 23 horas. Entonces, el aumento de tiempo son 3 horas. ¿Cuánto tiempo hubo entre las 20 y las 23 horas? 3 horas. Resulta todo esto, estos cambios de temperatura, que tú te vas al enunciado, te dice que sucede cada 16 minutos. Entonces lo ideal es trabajar con minutos. Significa de que 3 horas son 180 minutos. Regla de 3. 1 hora es 60, 3 horas es una incógnita. Multiplican 3 por 60, dividen por 1, 180. Esto es regla de 3. A esto me refería con que tienen que estar sacando estos cálculos más rápidos. ¿Qué hay con las temperaturas? Temperatura inicial era de 10,4 grados.
Temperatura final, no tengo idea, porque eso es lo que me están preguntando. Si yo quiero obtener la temperatura final, tengo que ver cómo ha cambiado la temperatura desde las 20 horas hasta las 23 horas. Eso es lo que necesito. Por otra parte, para tener cuánto ha bajado la temperatura, se usa el dato que te dan, que baja 0,26 grados cada 16 minutos. Entonces, si yo sé que la temperatura baja 0,26 cada vez que el tiempo avanza en 16 minutos, significa que, visto al revés, cada 16 minutos la temperatura va a bajar 0,26. Y también puedo escribirlo al otro lado. Entonces, en 180 minutos, ¿cuánto va a bajar la temperatura? De nuevo, la de 3. Cada 16 minutos la temperatura baja esta cantidad. Entonces, en 180 minutos, ¿cuánto va a bajar? Como este cambio se va a mantener siempre, significa que yo puedo ocuparlo en cualquier momento, en situación. Y esta es una nueva situación, donde yo tengo el tiempo y me falta la temperatura. Entonces, por la regla de 3, sería multiplicar la diagonal, los números que aparecen en la diagonal, y dividirlo por el número que queda dando vuelta. Entonces 0,26 por 180 y todo esto dividido de 6. Eso es 0,26 por 180 dividido 16. 2,925. Este número estaba en la primera columna y la primera columna corresponde a la temperatura. Significa que este número corresponde a temperatura. Entonces, la temperatura ha bajado 2,925 grados Celsius. Con esto yo puedo obtener la temperatura final. La temperatura final va a ser la temperatura inicial menos lo que ha bajado, ¿cierto? Porque la temperatura ha cambiado. Si es que hubiera aumentado, yo habría tenido que sumar este número. Pero como la temperatura ha bajado, disminuido, yo tengo que restar ese número. Entonces la temperatura final va a ser los 10,4 grados que habían en un principio, menos este 2,925. En las calculadoras nunca ocupen los decimales para los miles. Escriban los decimales solamente cuando aparece ocupen estos botones de decimales solo cuando están trabajando con decimales. Porque esto no es 2000, esto es 2, algo grados, casi 3 grados. Entonces 10,4 menos 2,925 y eso te da una temperatura de 7 grados, 475.
4 o 5 grados. Y eso es la temperatura final. Te están preguntando cuánto ha bajado la temperatura. Te están preguntando cuál será la temperatura. Cuánto es la temperatura final. Ojo con eso. Ya, chicos, como les había dicho, esta clase va a ser más corta y va a ser solamente para responder dudas y hacer un par de problemas que encuentro que son relevantes. Estos problemas son relevantes porque siempre confunden estos dos últimos problemas en particular, porque no te hablan de cuánto vale en cada momento, te habla de cómo cambia en cada momento y tú tienes que aplicar ese cambio. En el problema de la montaña, nosotros teníamos que subir. Entonces tomamos la altura y le agregamos lo que tenemos que subir. En el problema de la temperatura baja. Entonces yo tengo que tomar la temperatura inicial y quitarle lo que ha bajado. Este cambio, en un caso puede que se reste y en otro caso puede que se sume. Saber cuándo deben sumar y cuándo deben restar es lo complicado de esto. Porque todos los cálculos que hemos hecho es solamente suma y resta, no es nada nuevo. Tal vez una multiplicación de divisiones, pero no hemos hecho nada nuevo. Lo complicado es saber cuándo sumar, cuándo restar, cuándo multiplicar y cuándo dividir. Ya, lo voy a dejar hasta acá y la próxima semana ya vamos a entrar en materia propiamente tal. Vamos a ver la guía 2. Y también les voy a enviar las soluciones de las guías, por cierto. La guía 2 les aviso inmediatamente que son fracciones. No es fracciones, sino que es la parte abstracta de las fracciones. O sea, un cuarto significa una parte de algo. Si yo tengo un tercio de un pan, significa que no tengo un pan entero, tengo una parte de un pan. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Va a ser algo un poco más conceptual que más de cálculo. Va a ser medio raro, sí, porque no todos están acostumbrados a trabajar con fracciones, pero no va a ser imposible. Así que, chicas, chicos, los dejo hasta acá y nos vemos el próximo martes. Adiós.